Hermanos amados, tengan ustedes muy buenos días. Quisiera comenzar mientras escuchaba personalmente con mucha atención las alabanzas a nuestro Padre Celestial y seguramente usted ahí en su casa de restauración. El Espíritu Santo me inspiró decir que mientras las familias en el mundo se estremecen, nuestro amado Dios Padre permanece confiable. Tanto así, hermano amado, que ya hay testigos de Jesús, nuestro Mesías, que han comenzado a levantarse desde Jerusalén, Israel, y saliendo ellos a las naciones, en algunas naciones también han comenzado a levantarse testigos de Jesús, nuestro Mesías. Benditos sean cada uno de ustedes los que hoy van a participar de este culto que le estoy llamando. Este es un culto que tiene que ser un antes y tiene que ser un después en su vida y también en su vida ahí, hermano amigo, en el canal del ministerio que hoy se dispone a ser bendecido por la Escritura, por la palabra de Dios en la que perseveramos. Hoy vamos a estar enseñando un tema, mire ustedes, la sexta parte que iniciamos a comienzo de años en cada celebración de la cena con un propósito de llegar a ser parte de las ovejas remanentes que Dios busca. Y quiero comenzar con una palabra, porque quiero animarles a ustedes, hermanos amados, a escuchar. Y quiero que usted entienda qué es escuchar, cómo lo entiende el hebreo, cómo lo entiende el judío de hoy. Esa palabra escuchar tiene un significado que realmente sorprende. Escuchar significa prestar atención y ponerse en acción. No solamente es prestar atención o estar muy atento a lo que hoy usted va a ser enseñado, sino que tiene que ponerse en acción. Diga conmigo, me pongo hoy en acción. Hoy los jóvenes, los varones, las mujeres, los adultos mayores, como quien le habla, escuchamos para tener bienestar en la tierra. Se estudia, se prepara, se ejerce alguna actividad, puede ser empresarial, profesional, independiente. ¿Cómo uno determina buscar nuestro bienestar en la tierra? Y eso es bueno. Pero hay que escuchar para alcanzar bienestar en la vida eterna. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la preferencia que usted quiere escuchar? ¿Su bienestar para la tierra o su bienestar para la vida eterna? ¿Cuál es más importante para usted?
Y en eso que es importante es que comparto con usted lo siguiente. Y aquí quiero buscar ese versículo porque todo ha surgido, hermano amado, en el momento de las alabanzas, minutos antes de empezar este culto virtual en vivo. Cuando un varón, cuando una mujer, cuando una familia, y no estoy hablando solo de adultos, sino de niños, de jóvenes, de adultos, cuando aceptan a Jesús en su vida y en su hogar, no significa, escuche bien, no significa que no existan dificultades. Cuando uno acepta a Jesús, nuestro Mesías, es para tener una vida de vencedores. Eso es lo que nos diferencia con las familias que hoy están siendo estremecidas en este mundo, pero no saben que Dios permanece confiable todavía y por la eternidad. Eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, tome notita ahí, versículo 37. ¿Qué dice? Pero en todas estas cosas, en tus necesidades, en tus dificultades, en tus problemas personales, en tus problemas familiares, en tus problemas laborales, en tus problemas de empresa, en los problemas que puedas estar enfrentando, dice, en estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy, hermanos amados, muchísimos jóvenes, varones, mujeres, adultos, tienen que entender que Jesús es el pan de vida para ser vencedores. Si el mundo no entiende eso, como hoy el mundo no entiende eso, hoy hay un mundo variable y está lleno de tentaciones, ya sea por los desafíos en la tecnología, por desafíos en la educación, por desafíos en los diferentes elementos cambiantes en la sociedad. E indudablemente no es para bien. Jesús, nuestro Mesías, Él nos dice en Mateo 24 que la maldad aumentaría. Y lamentablemente, el amor de muchos se enfriaría. ¿El amor de quién? De aquellos que aceptaron a Jesús el Mesías y comenzar a ver dificultades personales, familiares, al no ver victoria, se enfriaron. Buscaron más el bienestar en la tierra que el bienestar en la vida eterna. Eligieron mal. ¿Qué va a elegir usted, hermano amado? El mundo de hoy tiene que saber que la palabra de Dios, que nos hace vencedores, ¿esa musiquita de dónde viene? Esa palabra de Dios que nos hace vencedores tiene un origen, hermano amado. Tiene un origen. Y ese origen, usted y yo, y hay muchos que no lo saben. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios?
La palabra de Dios, hermano amado, no se originó en Perú y no se originó en América, en ningún país de América, en ningún país de Europa, en ningún país del África, en ningún país del Oriente Norte, en ningún país del Medio Oriente, a excepción de un país. El profeta Isaías, en el capítulo 2, y tome nota, es bueno que usted tenga una lapicera, un cuadernillo, porque hoy usted está siendo bendecido. En Isaías capítulo 2, versículo 3, cuando uno lo lee, dice, de Sión saldrá la ley. Ya sabemos que Sión se refiere a Israel, pero también nos dice en este versículo, y de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Y eso es cierto. En Hechos hay un evento que surge. En Hechos capítulo 1, específicamente en el versículo 8, cuando uno lo lee, entiende algo. Que los judíos, llenos del Espíritu Santo, son testigos, escuche bien, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Este principio de Dios para el conocimiento de su palabra, cumpliéndose en Hechos 1:8, porque así está escrito en Isaías 2, versículo 3. Hay una raíz, hay una fuente para que el peruano, cualquier país de América Latina y de Occidente en general, para que conozca realmente la palabra de Dios, tienen que haber, escuchen bien, tiene que salir, tienen que haber testigos primero en Jerusalén. Y ya hemos dicho en algún momento que estos testigos judíos creyentes en el Mesías terminó esa voz a mediados del siglo III. ¿Por qué? Es bien amplio explicar, solamente puedo decirle, por causa de una persecución a todo judío y en Jerusalén no quedó ni un judío. Ahí fueron expulsados los judíos y los judíos creyentes en el Mesías. Y se quedaron solo los gentiles y los gentiles que creyeron en el Mesías. Ahí comenzó el problema del gentil creyente hasta una fecha en que surge nuevamente, es reconocida nuevamente Israel como nación. Y esto ocurrió recién el 14 de mayo de 1948. Mire usted cuántos siglos de oscuridad en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuánta oscuridad que no hubieron testigos judíos creyentes que se levantaron en Jerusalén. Es así, hermanos amados, que este pasaje que les voy a leer
sobre la gloria futura de Israel es exclusivo para Israel. No es para Perú, no es para ningún país de América, ni de Europa, ni de África, ni del Medio Oriente, a excepción de una nación, Israel. Fíjese cuántos siglos atrás el profeta Isaías declaró, palabra recibida por nuestro Padre Celestial en él, lo que acontecería desde el 14 de mayo de 1948. Siglos de oscuridad anterior hasta que Israel nuevamente fue establecida en su tierra y reconocida como nación. Vamos a Isaías capítulo 60. Y vamos a leer los 5 primeros versículos. Isaías capítulo 60, los 5 primeros versículos. Dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Cuando se refiere a tierra, está hablando de Israel, y densa oscuridad las naciones. Pero Yahweh resplandecerá sobre ti, y será vista en ti su gloria. Entonces las naciones acudirán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor de ti y observa que todos ellos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos vendrán desde lejos, y tus hijas serán criadas en cunas. Entonces verás y resplandecerás, te regocijarás, y tu corazón se ensanchará, pues la abundancia del mar retornará a ti, y la riqueza de las naciones llegará a ti. La luz y la gloria de Israel resplandeció en Israel desde, nunca olvide, hermanos, que esta profecía de Isaías 60 y las que vienen, solo le estoy leyendo los 5 primeros versículos, pero lea el capítulo 60. Y esto comienza, este pasaje toma luz, toma no solamente profecía, sino que comienza a hacerse obra en la vida de los judíos a partir desde el 14 de mayo de 1948. Indudablemente en medio de tinieblas que cubrían la tierra y densa oscuridad las naciones, pero que desde 1948 a la fecha, esto se está complicando más. Y a pesar de ello, hermano amado, Israel sigue brillando allí en el Medio Oriente. No ha sido destruida, Dios no la ha desechado y por el contrario, tiene muchas riquezas. Hay un evento que en medio de esta oscuridad que puede haber en Israel aún y alrededor, y densa oscuridad en las naciones, que se ha multiplicado, en medio de ello, Dios ha iniciado algo. ¿Por qué ha iniciado? Porque ya hemos visto en el inicio. El profeta Isaías dijo que desde Jerusalén sale
el conocimiento de la palabra de Dios. Este mundo de hoy y la misma iglesia de Cristo de hoy necesita el conocimiento de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos se dio un primer movimiento con el primer Pentecostés. En ese primer Pentecostés, el conocimiento de la palabra de Dios se estableció nuevamente en Jerusalén. Y comenzaron a levantarse, comenzaron a resplandecer, y de allí, como sabemos, el apóstol Pablo fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Personas que no nacieron ni hemos nacido en Israel. El término gentil no es despectivo. El término gentil solo nos pone en entender que no hemos nacido físicamente en Israel o no hay alguna descendencia judía en nuestras vidas. Entonces, hoy el mundo, la iglesia de Cristo necesita tomar conocimiento de su palabra. Porque hoy hay confusión y eso tenemos que decirlo. Hay confusión en las iglesias de Cristo. Entonces, hoy ya recientemente, cuando digo reciente no estoy hablando de días, de meses, sino de algunos añitos, tal vez 5 o 6 años, se han levantado allá en Jerusalén verdaderos testigos de Jesús, judíos creyentes, que no judaizan, pero sí levantados por el Dios mismo y la necesidad de que primeramente a los judíos, como dice el apóstol Pablo, los hijos de Israel deben tener conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Es decir, de aceptar al Mesías, de saber que el Mesías vino en una primera vez, pero no le escucharon. Entonces, en este contexto que les hablo, del resplandecer del Dios de Israel, en Israel recientemente ha comenzado una lluvia temprana. Esa lluvia temprana es porque Dios está buscando un remanente. El principio, porque es un principio, el principio del conocimiento de la palabra de Dios siempre debe tener como origen Jerusalén. Ese principio no lo puede romper usted ni yo. No sé, ninguna doctrina, ninguna denominación, nadie puede romper ese principio. Aunque hoy está roto. Pero justamente los testigos judíos llenos del Espíritu Santo, pocos aún, ya se levantaron en Jerusalén. ¿Y con qué finalidad? A fin de llevar el conocimiento de la palabra de Dios verdadera hasta los confines de la tierra.
así como ocurrió en el primer Pentecostés. En estos días, para que ocurra un evento espiritual aquí en Occidente, primero debe iniciarse, primero debe comenzar en Jerusalén, Israel. Vamos a leer Jeremías 23, versículos 3 y 4. Esto lo hemos leído, hermano amado de la congregación. Usted seguramente en el canal de ministerio pueda que lo haya escuchado si ha visto nuestros videos anteriores, pero es bueno que usted sepa. Jeremías 23, versículos 3 y 4. Dice, pero yo mismo, o sea, Dios mismo, recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde las había dispersado, y las traeré de vuelta a sus montes. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten. Ya están teniendo pastores. Son muy pocos. No son hiperiglesias, hermano amado. Dios siempre empieza con un poco. Y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Joel, capítulo 2, versículo 32. Y entonces todo aquel que invocar es clamar. Cuando un joven, un varón, una mujer invoca, dice, el nombre de Yahweh será salvo. Y tiene que clamarlo no diplomáticamente, tiene que clamarlo porque se tiene una necesidad. Porque en el monte de Sión, es decir, Israel, y en Jerusalén habrá un remanente salvo. Dios siempre se reserva un remanente. Hay un remanente en Israel y también hay un remanente aquí en Occidente. Y Dios ha iniciado a buscarlos primeramente en Israel y también en algunas naciones. Digo algunas, no digo todas. ¿Por qué? Hermano amado, hoy estamos junio 2025. En febrero les compartí a ustedes, creo que fue en 3 domingos, un tema sobre Gog y Magog. Se alistan para llegar a Israel. ¿Llegarán? Indudablemente, la fuente, el conocimiento de la palabra de Dios en el tema ¿quién es Gog y Magog? Salió de Jerusalén. Para los testigos de Jesús, el Mesías, que son pocos todavía ahí en Jerusalén, Gog es Irán y Gog es Turquía, y que forma parte de 7 países del Turquistán. ¿No? Eso lo vimos en su momento. ¿Y cuándo llegarán? No es que van a llegar en este momento. Dijimos que en ese tema, en esa enseñanza, según Apocalipsis 16, ¿no? Y Ezequiel, capítulo 38 y 39, que les animo a que lo lean, hermano amado, para que sepan cuándo es que realmente Irán y Gog, ¿no? vendrán o ingresarán a Israel. Y hoy, hermano amado, no solamente naciones
del Medio Oriente vienen movilizándose en contra de Israel, sino también, escuche bien, naciones aquí en Occidente. No sé si 2, 3 veces al mes, hermano amado, tomamos información de tal o cual nación en América, en Europa, en el África, en Medio Oriente, toman una posición contraria a Israel. Es muy lamentable espiritualmente que tomen esa posición. ¿Por qué? ¿Por qué es lamentable? Porque se activa lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12. Bendeciré a los que te bendicen. O sea, a la nación que él iba a levantar, Israel. O sea, cuando se bendice a Israel, nos viene la bendición. Pero cuando alguien maldice a Israel, Dios mismo los maldice. Y vaya, por allá hay un versículo, dice, qué terrible es caer en manos del Dios consumidor. ¿Qué le sucederá a esas naciones? Bueno, lo veremos en el caminar. Nosotros hemos dicho el 2024, cada año Dios nos bendice con una serie. El 2024 comenzamos una serie, la manifestación de los hijos de Dios. Y en la primera parte enseñamos que hay un primer momento en estos días en que hay un momento en que nos podemos dar cuenta y nos damos cuenta que serán parte de esa manifestación de los hijos de Dios que ocurrirá cuando, hermano. No, hermano amado, hoy es tan complicado, confuso y terrible que hay iglesias que dicen, acá se están manifestando los hijos de Dios, o tienen el nombre la manifestación de los hijos de Dios, o esperan que en unos 2, 3 años se manifiesten los hijos de Dios, hermano amado. El conocimiento de la palabra de Dios, la fuente sale de Jerusalén. Y para los testigos de Jesús ahí en Jerusalén, pastores que son pocos, hermano amado, la manifestación de los hijos de Dios ocurrirá. Escuche bien, según Apocalipsis 21. Lea usted los 7 primeros versículos, cuando ahí trata este evangelio sobre la Jerusalén celestial. Sí, ahí recién se manifestará. Pero hoy hay un primer momento que avisora o caminan a ese momento algunos. Y es cuando primeramente llegan a ser hijos de Dios. Y cuando llegan a ser hijos de Dios, tienen que caminar, o ya son hijos de Dios a la fecha, tiene que ocurrir ¿qué? Para ser parte de las ovejas remanentes que Dios busca. Porque como hemos visto en la Escritura, no todos los del pueblo de Dios serán librados. No todos los hijos de Dios serán librados, sino algunos. Y eso lo dice el profeta Daniel, que lo tocaremos aquí rápidamente más adelante. Llegar a ser parte de las ovejas remanentes, hermanos amados, un hijo de Dios, tiene, escuche bien, tiene que levantarse de las 7 exhortaciones que Jesús, nuestro Mesías, le dijo a las congregaciones del libro de Apocalipsis y que hasta ahora es el llamado de Jesús, nuestro Mesías, a la iglesia de Cristo aquí en Occidente.
Yo no escucho a ninguna congregación, ninguna iglesia aquí en Occidente que el pastor les diga, hay que levantarnos de esta exhortación, de estas 7 exhortaciones y ir de repente, no sé, espero que no lo hagan en un solo día, que es media hora, porque si se pasa de la media hora, el creyente ahí está viendo, uy, se está pasando y, hermano amado, ese es el malestar que hoy ve en la iglesia de Cristo. Hermanos, la Congregación Apostólica de Restauración, por causa, cuando entendimos este nuevo año espiritual que comenzaba, el nuevo año espiritual, según el calendario hebreo, inició en septiembre del año pasado, 2024. Y este año era el 5784. Para nosotros, los creyentes gentiles aquí en Occidente, fue el inicio de un año espiritual, pero el físico fue a partir de enero 2025. ¿Y qué entendimos ahí? ¿Qué nos permitió entender nuestro Jesús, nuestro Mesías? Que venían 5 años de gran transformación y cambios en la humanidad, en su creación y en la iglesia. Si usted voltea un poco a las noticias, eso es lo que está ocurriendo. Este mundo está bien variable. Y uno de los aspectos que se está extinguiendo, escuche bien, es la globalización mundial. Y en este escenario, como dice Isaías 60, de densa oscuridad muy grande, como dice Jesús nuestro Mesías en Mateo 24, profetizando ahí, que la maldad aumentará y lamentablemente el amor de muchos creyentes en la fe se enfriará. Porque no fueron vencedores, no pudieron vencer sus dificultades personales, ni vieron que en su hogar haya la actitud de vencer. Hermano amado, es así que esta congregación comenzó este año, este caminar, de llegar a ser parte de las ovejas remanentes que Dios busca. Un llamado al creyente y un llamado al Hijo de Dios. Sí, porque hay que llegar a ser hijo de Dios. Uno es creyente el día que acepta a Jesús en su vida y en su hogar. Empiezan a aparecer dificultades, pero el apóstol Pablo dice que en estas cosas somos más que vencedores. Y vencedores es porque nos mantenemos, escuche bien, fiel a Jesús. Ser fiel a Jesús cada minuto, las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 12 meses del año, hasta que podamos verlo en las nubes, porque lo veremos en las nubes, viniendo a tomar lo que es suyo.
Es así que hoy que tenemos cena del Señor, tenemos esta oportunidad de que la Congregación Apostólica de Restauración, y si a usted se dispone ahí, hermano, en el canal de ministerio, porque ya estamos en la sexta exhortación, en que un creyente y un hijo de Dios debe de levantarse. Un hijo de Dios es aquel que, siendo creyente, perseveró y llegó a ser hijo de Dios. Una vez eso, ver si las exhortaciones que se le hace a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, hay algo en nosotros, entonces hay que salir de ahí. Por eso hoy vamos a enseñar la sexta exhortación, que tiene que ver con el mensaje a la congregación de Filadelfia. Hace algunos años profeticé que esta congregación era tipo Filadelfia. No es que ya en ese momento fuimos Filadelfia, pero empezamos a caminar a esa congregación ideal. Y vaya que yo pasé grande prueba para que eso ocurra. Mi esposa pasó algo en su tiempo para que ocurra lo que hoy está ocurriendo. Ya le daremos algún testimonio. A ustedes ya hablé con ella, vamos a hacer un videíto, esperemos que no sea más de 15 minutos, pero hay cosas que usted debe conocer. ¿Por qué estamos hoy aquí, mi esposa y yo? ¿Y qué hizo el enemigo para que no estuviéramos hoy? ¿Pero qué pasó? En Cristo fuimos vencedores. Este mensaje a la congregación de Filadelfia es la congregación ideal. Es ideal. Busque usted el libro de Apocalipsis, hermano amado. Busque con calma. Tome su lapicera, su cuadernillo, porque acá hay cosas muy, muy edificantes. Apocalipsis 3, vamos a leer del versículo 7 al 13. Al 13. Dice, escribe al mensajero de la congregación que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. He aquí, escucha bien, miren lo que aquí viene. Va a haber un momento, hermanos amados, que esta congregación es ideal, que se han levantado allá en Jerusalén y que también aquí en Occidente muy pocas se han levantado. Sí, dice, yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí que yo les haré así. Mire usted, es tremendo esta promesa para estas congregaciones ideales.
Yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también, aquí viene otra promesa, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, retén firmemente lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor, otra va a tener una identidad. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. Yo no sé qué, los de la congregación sabemos a qué templo se refiere aquí nuestro Dios. Espero que usted no se imagine. Espérese que ya le diremos más adelantito qué templo. Y no saldrá de nuevo. Y escribiré su nombre. Escuche bien. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, los 7 primeros versículos. Es decir, estará en la manifestación de los hijos de Dios, la cual desciende desde el cielo, dice, de mi Dios, y pondrá también su nombre nuevo en ellos. El que tenga oídos, entienda lo que dice el Espíritu a las congregaciones. La congregación de Filadelfia no tuvo ninguna exhortación, tampoco advertencias, solamente promesas y tenían una identidad. Y mire usted, aquí voy, como hemos leído, era la menor de las 7 congregaciones. Y algunos podrían decir, qué insignificante. No tenía grandezas financieras. Y esto los hacía poco escuchados, ¿no? Como si el dinero mandara para ser escuchado. Lamentablemente eso ocurre dentro de la iglesia de Cristo. Pero una iglesia menor dice, no, acá no hay finanzas, me voy. Ay, Dios mío. Bueno, Filadelfia, ¿dónde estaba ubicado? Estaba ubicado a 25 millas de Sardis, de la congregación de Sardis. Fue fundada por un rey de Pérgamo y a causa de muchos efectos climatológicos, fíjese usted, no se pudo desarrollar comercialmente. Por eso que tenía pocas finanzas y era muy poco escuchado. No le escuchaba, pero Dios tenía algo de corona para ellos. Filadelfia, la congregación de Filadelfia era todo lo opuesto a la congregación de Sardis. Que hayamos dicho, su tema central era la apariencia, aparentaba. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Por qué era la congregación de Filadelfia contraria a la de Sardis? Santiago 1, versículos 22 al 25. Pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores. Así eran los de la congregación de Filadelfia. Escuchaban, cuando escuchaban, ponían atención
pero inmediatamente iban a la acción. Escuchaban, sí, cosas que tenían que ver con su bienestar ahí en el lugar que estaban, pero más importante para ellos era escuchar el bienestar que les permitiría tener vida eterna. Ahí prestaban mayor atención y iban a la acción. Así era la congregación de Filadelfia y así son las congregaciones de poca fuerza momentánea en las congregaciones tipo Filadelfia hoy que hay también y comenzaron desde Jerusalén. Y sigo leyendo. No se engañen a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo, porque al verse a sí mismo y después irse, se olvida cómo era. Se olvida cómo es su vida espiritual, pero se preocupó más por los beneficios en la tierra. Se olvidó de la vida eterna y se va. Y dice, 25, pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra. Y éste será dichoso en lo que haga. Aleluya. Hermano amado, personalmente cuando tengo la ley perfecta de la libertad, no solamente, por ejemplo, en este mensaje, y ya me olvidé de aquí a un mes de este mensaje, no, hermano amado. Algunos hermanos les he compartido que somos 5:30 de la mañana, voy a mi cocina, me sirvo un cafecito, pongo agua, me compré unas tacitas especiales, chicas nomás, no mucho. Y dicho sea de paso, le comento, ayer me voy a un supermercado y compro una lata de café y la otra por un sol más y me daban dos. Interesante, dije esto. Dichoso. Así que, y ahí empiezo, hermanos amados, en ese horario a revisar qué fue lo que el Señor me iba enseñando desde septiembre de 2019, veo 2022. Claro, no ese día, sino ahí voy enlazándome en diversos temas para que hoy podamos enseñarle y darle con bien a usted. La congregación de Filadelfia, hermano amado, no era una congregación influencer, si queremos tomar el término. Sí, porque hoy, hermano amado, lamentablemente, están más preocupados en cuánto me gusta o en cuánto me encanta o en cuánto me importa, ¿no? ¿No has visto esas figuritas ahí? Está tan preocupada la gente, las congregaciones, los ministerios, las personas, los chicos, los jóvenes, a ver, para ser influencer. Hermano amado, ¿estás buscando bienestar en la tierra o estás buscando bienestar en la vida eterna? La congregación de Filadelfia no era influencer, pero tenía coronas del cielo. Eran fieles, caminaban en la verdad. ¿Y saben qué, amado hermano? Aquí está el tema. Tenían la puerta abierta. La llave. Hemos visto en el pasaje de Apocalipsis 3 que
La congregación de Filadelfia tenía la puerta abierta, pero también esa puerta abierta alguien tenía que abrirla y ahí había una llave. Versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Usted, como lo tiene en su Biblia, véalo. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. El término llave en el hebreo tiene un significado muy revelador, muy impresionante, y a mí personalmente me llena de regocijo. La llave en hebreo significa poner un rey en la línea de David, quien abrirá y cerrará, y nadie cerrará. El que cerrará y nadie, escuche bien, y nadie abrirá. En Isaías capítulo 22 quiero leerles algo al respecto de la llave. Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22. Sucederá en aquel día, declara Yahweh, que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Eliaquim en el hebreo tiene un significado. Dios levantará. Yo quiero que se dé cuenta lo que sucede posteriormente y quién es Eliaquim figurativamente, porque es un simbolismo. Que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu cinto. Entregaré tu autoridad en sus manos, y él será por padre para los habitantes de Jerusalén y para los hombres de la casa de Judá. Entonces pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y no habrá quien cierre. Cerrará y no habrá quien abra. Ya seguramente usted se está imaginando a quién hace referencia. Y cuando continuamos leyendo del versículo 23 al 25, aquí usted se tiene que dar cuenta de algo que el profeta Isaías da el simbolismo de lo que vendrían a ser inicialmente la congregación de Filadelfia. Mire, Dios les conceda entendimiento, hermanos. Isaías 22, versículos del 23 al 25. Hincarélo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, y aquí viene, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta todos los instrumentos de música. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Aquí en el versículo 24, en lo que hace referencia a los vasos menores, está haciendo referencia a la congregación de Filadelfia. Vasos menores, los pequeños, su voz no era escuchada, ni tampoco son renombrados, lo que tanto les gusta escuchar
a los que quieren bienestar en la tierra. Wow. En el versículo 25 dice, ese que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David, abre a los menores, a los que son sin importancia, a los pequeños, a los que son casi no escuchados, les abre la puerta. Porque han entendido, escuche bien lo que le voy a decir, la congregación de Filadelfia había entendido que el ministerio de Jesús el Mesías, su sacrificio en la cruz y el poder de su resurrección era para edificar a la Israel espiritual. Ese pueblo de Dios que camina a la eternidad, que es justamente motivo de nuestra serie de este año 2025. Hermano amado, estoy tan seguro que la gran mayoría, por no decir todos los que estuvieron allí a 25 millas de Sardis, la congregación de Filadelfia, ya son parte de la Israel espiritual, ellos caminando en su momento a la eternidad y estarán en la eternidad y serán parte de esa manifestación de los hijos de Dios. Cuando la Jerusalén celestial descienda. Hermano amado, la congregación de Filadelfia, como hemos leído, no veía frutos en el momento, pero era momentáneo. Momentáneo. ¿A qué frutos? Vamos a entender qué es esto de la puerta. Versículo 8 de Apocalipsis 3 que hemos leído. Aquí Jesús el Mesías le dice a la congregación de Filadelfia: y les dice también al tipo congregación Filadelfia que ya está en Jerusalén y que está en algunas poquísimas naciones aquí en Occidente, pocos, insignificantes, pequeños, vasos menores. Dice: yo conozco tus obras y he aquí, he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. Escuche bien lo que le voy a decir. De las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, solamente la congregación de Filadelfia tenía la puerta abierta de salvación y nadie podía cerrarla. En cambio, en las otras 6 congregaciones del libro de Apocalipsis, la puerta de salvación, no la física, la puerta de salvación estaba cerrada. Y por eso hoy vemos mucha actividad humana en las iglesias. ¿Y quién los mueve? El dinero que hay.
Juan 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo. Y entrará y saldrá y encontrará pasto. Hermano amado, hoy a los jóvenes, para atraerlos a una iglesia, le ponen el hip hop cristiano, le ponen la salsa cristiana, le ponen el pop cristiano y traen por ahí a un melenudo que fue y hoy es cristiano, movilizan la carne del joven para atraerlo. No es por actividades, hermano amado, no es por actividades. Y la puerta de esa iglesia, de la salvación, está cerrada. Y como está cerrada, el líder de esa iglesia empieza a hacer actividades para atraerlos con la carne, cuando debe ser con el espíritu. Hoy, hermano amado, hablando aquí para Occidente, cuando un gentil creyente, un hijo de Dios, se ha levantado y se está levantando de las 7 exhortaciones que Jesús le hizo a las congregaciones del libro de Apocalipsis y que hoy se lo hace a la iglesia de Cristo en Occidente, a todas. Este gentil creyente que se levantó de eso tiene la bendición de Abraham y son hijos de Abraham por la fe. Y esto, hermanos amados, muchos creyentes, muchísimos creyentes no lo saben, pero está escrito. Gálatas 3, versículos 6 y 7. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales, son hijos de Abraham. Dígale usted esto a alguien que está juzgando a Israel por lo que viene haciendo a Gaza. Dígale, y va usted se va a dar cuenta que no es de la fe, ni mucho menos hijo de Abraham. Gálatas 3:14. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesús el Mesías. Y así, dice, nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cuando la iglesia de Cristo no conoce el significado, el propósito de este pasaje que les he leído, hoy, hermano amado, están juzgando a Israel por tal o cual cosa que vienen haciendo en contra de los habitantes de Gaza. De eso ya hemos hablado, pero solo quiero resumir en lo siguiente. Desde los tiempos de Moisés, Dios, el pueblo, los hijos de Israel tuvieron 2 enemigos. Amalek, el pueblo de Amalek, y el pueblo de los filisteos.
Los filisteos son hoy lo que es Palestina, lo que es Gaza. ¿De que Dios puede tener misericordia de algunos? Sí, y sé que ha tenido, pero el grupo guerrillero y los mismos habitantes de Gaza les dieron muerte por el solo hecho de haber aceptado a Jesús. Hasta ahí nomás. Pero la congregación de Filadelfia tiene una identidad y llegarán a algún lugar. Vamos ahí. Y aquí viene algo, hermano amado, no me esté mirando el reloj, porque la congregación de Filadelfia no miraba la hora, tenía sus ojos puestos en aquel que era el consumador de nuestra fe, Jesús nuestro Mesías. No estaban mirando, tengo cita a esta hora. Ellos buscaban el bienestar y escuchaban para alcanzar la vida eterna. No le digo por los de la congregación, sino por usted, hermano amado, que seguramente regulan la enseñanza 30, 35 minutos o 40 de repente. Por su identidad llegará. Esto es lo que está por venir a la congregación de Filadelfia, la ideal para estos días. Miren, la congregación eran vasos menores, insignificantes, pocas finanzas y casi no los escuchaban. Y si los escuchaban, solo Dios sabe qué pensaría. Versículo 9. Mire lo que Dios promete a la congregación tipo Filadelfia. Versículo 9 de Apocalipsis 3. He aquí, dice, yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás. No es que van a ser espíritus, al diablo que lo van a poner dentro de la congregación de Filadelfia, no. Vamos leyendo. Yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás. Wow, cuando usted entienda quiénes son, Dios mío, mejor usted entiéndalo, yo no lo voy a decir. A los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí que yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Hoy, año 2025, permítame un ratito enchufar algo. Hoy, junio, 1 de junio 2025, hay muchísimos gentiles creyentes que reemplazan a Israel y afirman ser de la Israel espiritual. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer. Este pasaje es el origen de ello, de lo que les he comentado hace un momento. Romanos capítulo 10, versículo 18 al 21. Cuando el gentil creyente lee esto, cuando la iglesia de Cristo lee esto, pasa lo que les he dicho anteriormente. Pero yo digo, ¿acaso no han escuchado? Pero he aquí, por toda la tierra, es decir, por todo Israel salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras.
19. Pero yo digo, ¿acaso Israel no sabía? Aquí está hablando el apóstol Pablo. Primero, Moisés dijo así: los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ahí ya sacando pecho el gentil creyente. Con un pueblo sin conocimiento, los provocaré a ira. Le nació el orgullo al gentil creyente. E Isaías se atreve a decir aún todavía: me manifesté a los que no me buscaban y fui encontrado por lo que no preguntaban por mí. Esto el gentil creyente se sella con altivez. 21. Pero respecto a Israel dijo: todo el día he extendido mis manos a un pueblo contumaz y desobediente. Las epístolas del apóstol Pablo, como ya en una ocasión les dije, fueron escritas en 10 años. A las diferentes ciudades que él escribió a partir del año 57 después de Cristo. Cuando un líder, cuando un creyente gentil lee este pasaje, reemplazan a Israel y afirman: por cuanto Dios los calificó como contumaz y desobedientes, hoy entonces la iglesia de Cristo, el creyente gentil, dice: soy parte de la Israel espiritual. Soy el nuevo pueblo de Dios. Así dice. Y en ese caminar eligen pasajes del antiguo pacto, pasajes de los profetas, pasajes de la ley, según su, ¿cómo le llaman ellos? Su sermón, según su sermón, el tema de su sermón. Y dicen ellos, cuando están enseñando, cuando comparten alguna, dice: la iglesia de Cristo, el creyente gentil que piensa que es la Israel espiritual, dice: aplícate esa palabra. Esa palabra es para ti, de alguna escritura de algún profeta o de alguna escritura de la ley. ¿Cuándo? Hermano amado, cuando primero se tiene que cumplir en Jerusalén, Israel. Luego sale a las naciones. Hay un principio en el conocimiento de la palabra de Dios que hace un rato les enseñé. De Sión sale la ley. Israel. Sión es Israel en el antiguo pacto. Y de Jerusalén, la palabra de Dios. En el primer Pentecostés fue así. Y ellos fueron testigos hasta los confines de la tierra. Recientemente esto se ha activado. Y el conocimiento de la palabra de verdad las iglesias tipo, las congregaciones tipo Filadelfia ahí en Jerusalén, así están dándolo a conocer. Dios ha desechado a Israel, su pueblo, hermano amado, desde los tiempos de Moisés. Y le animo a que lo lea. Le voy a dar el libro y los pasajes. Levíticos capítulo 26, versículo del 42 al 45. Allí Dios le prometió a los hijos de Israel que nunca los iba a destruir, nunca los iba a desechar. A pesar de su desobediencia. Porque Dios
hizo pactos con Israel y Dios no puede quebrar sus pactos. Eso es lo que tiene que entender el gentil creyente de hoy en Occidente. El apóstol Pablo nos lo hace recordar, pero no sé por qué no lee el gentil creyente esto. No escuchó prédicas sobre esto, porque indudablemente afecta la doctrina que les enseña. Y estoy siendo bien, de repente, no es ofensa, sino es bueno que se escuche la verdad. Romanos 11:1. Aquí hablando el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él dice, de ninguna manera, porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios Yahweh le dice a la iglesia de Cristo en Occidente, desde el tiempo de Moisés, Dios le prometió a Israel nunca desecharlos, nunca destruirlos, ni invalidar el pacto que hizo con ellos. Yahweh de los ejércitos es el Dios de Israel antes, hoy y siempre. Pero también le dio otra promesa. Y esta sí, hermano amado, agárrese, tome un poquito de café, de agüita, no sé qué tendrá usted a la mano, pero escuche, preste atención y póngalo en acción. Dios le dio a la congregación de Filadelfia y a las tipo Filadelfia de hoy una promesa más. Versículo 10. Dice, te guardaré durante el tiempo de la prueba, que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué evento la congregación de Filadelfia, que en ese tiempo todavía no era el tiempo de la prueba, pero que sí en esta generación estamos a puertas de ese tiempo de prueba? Una prueba que está por venir sobre todo lo habitado, es decir, sobre seres humanos y sobre los tres reinos, ¿no? Animal, vegetal, mineral y también sobre la humanidad. ¿A qué tiempo de prueba se refiere? Indudablemente, el gentil creyente puede pensar que es este tiempo de hoy, por la variedad de las dificultades que hoy hemos estado. No, hermano amado. El profeta Daniel nos habló de esta prueba. Daniel capítulo 12. Y les voy a leer el versículo 1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, lo que les dije casi a la mitad de donde estoy ahora, y en aquel tiempo algunos de los hijos, ya se quita un grupo, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Todos aquellos que se hayan inscritos en el libro. ¿Cuál libro? De la vida.
Los creyentes, hermano amado, los hijos de Dios, que son como los de la congregación de Filadelfia a la que se les profetizó que les iba a guardar del tiempo de la prueba, no era ese momento, sino era para estos días. A las congregaciones tipo Filadelfia, que ha comenzado en Jerusalén, Israel. Serán guardados, dice, del tiempo de la prueba que viene sobre todo lo habitado. Dice, ¿de qué tiempo de prueba? Esto el año 2022, en que enseñamos el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo. Usted lo puede ver ahí, hermanos, en el canal del ministerio. Busca usted lista de reproducción, va usted al menú Evangelio de Restauración, año 2022, ahí está capítulo por capítulo. Pero hoy quiero hablarles solo de un capítulo. ¿De qué tiempo de prueba será guardada los tipos congregación Filadelfia? Serán guardados, hermanos amados, de las primeras 4 copas, de los primeros 4 sellos del tiempo de aflicción. De los primeros 4 sellos del tiempo de aflicción. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? Hoy hay mucha confusión y una de ellas es que la Iglesia de Cristo, dice, de Occidente, no pasará esa prueba. Cuando enseñé el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 se habla, en los 7 primeros versículos, se habla de los 4 sellos, de los 4 sellos. Y esos 4 sellos, con todo detalle, usted puede verlo allí, se refiere a 3 años y medio, del cual hace un momento les he leído que profetizó el profeta Daniel en 12:1 sobre el tiempo de aflicción, el cual la humanidad nunca ha sido vista antes. Ese tiempo de aflicción, definida en 3 años y medio por el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7, léanlo allí. Ahí dice, solo voy a leer la parte que él habla, dice que será por un tiempo, será tiempos, 2 años más, y la mitad de un tiempo. Ahí están los 3 años y medio. El hombre de pecado tendrá 7 años de gobierno mundial, pero los 3 años y medio primero tendrá una apariencia de piedad, pero después, los siguientes 3 años y medio, manifestará quién es. Le invito a que lea, hermano amado, ahí donde les he indicado en la lista, Apocalipsis 6, los 7 primeros, busque el mensaje sobre Apocalipsis 6, ubíquese en los 7 primeros versículos donde están los 4 sellos que pasará la humanidad. Y hay que decirlo. Y los creyentes gentiles en Occidente que se creen que son la Israel espiritual, los falsos judíos. Y también le doy en el Evangelio Mateo 24, también ahí Jesús habla sobre los 4 sellos. Claro, no dice primero, segundo, tercero, cuarto, sino hay que entenderlo. Está en Mateo 24, versículos 3 al 8. Ahí está. ¿Y cómo es
En lo que hace referencia el profeta Daniel, allí en el capítulo 12, versículo 1, que algunos de su pueblo serán librados. Busque, hermano amado, Apocalipsis capítulo 12. Ya estoy por terminar y tendremos cena del Señor. Apocalipsis 12, versículo del 13 al 14. Al ver el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ese es el primer, el contexto es el nacimiento de Jesús, el Mesías. Pero el versículo 14 ya es otro contexto. Pero a la mujer, o sea, a Israel, le fueron dadas dos alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente a su lugar, donde será sustentada durante un tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Quiere decir, hermano amado, que Dios tiene una promesa a las congregaciones de Filadelfia. Allá en Israel, llegado ese momento de grande prueba, ese tiempo de aflicción de los 3 años y medio, ¿qué lugar será? Todavía no hay claridad, pero el Señor en su momento seguro allá en Israel conducirá a esa parte de los hijos de Israel que son parte de la Israel espiritual, la nueva Jerusalén espiritual, como ya hemos enseñado, serán llevados a un lugar. Y la rama silvestre del árbol de olivo que estamos aquí en Occidente, tampoco hay una claridad. Tuve un sueño el año pasado, pero todavía está en periodo de maduración. Pero sí, Dios también tiene lugares aquí en Occidente donde la rama silvestre, los creyentes, gentiles e hijos de Dios, partes del árbol de olivo que son la Israel espiritual, también serán librados de ese momento. No pasaremos ese momento de grande angustia. Y le doy un dato, si a usted le gusta escuchar videos, invierte más en su tiempo, en escuchar, ¿no? En prestar atención y ponerlo en acción. En el último domingo de febrero y el primer domingo de marzo 2024, enseñé en dos partes un tema. Seguramente los hermanos de la congregación deben acordarse, pero es bueno persistir en lo que uno escucha, así como lo hago yo. Y el tema fue entrando al Mar Rojo y a la vez estar quietos para continuar la marcha. Ahí hablo justamente de este tema de Daniel 12:1 y de lo que pueda ocurrir con respecto a Daniel 12:1 aquí en Occidente. La congregación de Filadelfia tiene un nuevo nombre. En el versículo 11 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, vamos a leer, dice, al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. Ya usted sabe lo que es una columna, ¿no? Que son columnas que soportan una construcción. Hablamos hace
Estamos en nuestra serie y ya hemos hablado de la Israel espiritual, ¿no? Ese es el templo de Dios. Y ahí habrán columnas. Ya hay columnas allá en Jerusalén. Aquí en Occidente han comenzado a levantarse muy pocas columnas del templo de Dios. Dice, y no saldrá de nuevo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Indudablemente lo más importante en el templo de Dios o en la construcción espiritual es la columna. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4. Y ningún fruto volverá a caer, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y ellos verán su rostro, y el nombre de él estará en sus frentes. Hermano amado, quiero invitarles a que lean Ezequiel. Solo le voy a dar la esencia. Ezequiel capítulo 9. Póngalo en acción. Preste atención y póngalo en acción. Ezequiel 9, los 6 primeros versículos. Aquí en este pasaje hay un momento de la profecía en que Yahweh dice que pasen por Jerusalén y pongan una señal en la frente de los hombres que gimen y que sufren tormentos a causa de todas las inmundicias y las maldades que se hacen en medio de ella, de este mundo de hoy. Nombres en la frente para aquellos. Además, dice también que estas señales en la frente debe empezar por el santuario. ¿Quiénes están en el santuario? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los líderes. Y empiecen, dice, con los ancianos que están frente a la casa. Hermano amado, algunos serán librados de esa prueba, de gran prueba que viene sobre todo lo habitado que ya hemos hablado. Pero se comenzará por los líderes, por los ministros del Evangelio, porque son los que conducen. Pero hay una promesa, Mateo 24, el mismo Jesús, nuestro Mesías, diciendo, Mateo 24, versículo 12 y 13. Y a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Hermano amado, hemos hablado con respecto al aumento de la maldad, pero también hemos hablado a quienes escuchan, a los que prestan atención, a los que llevan a la acción todo aquello que los conduzca a la vida eterna. Eso es lo más importante en sus vidas. Dignificar, honrar, alabar, ser fiel
a Jesús nuestro Mesías, quien es Dios Todopoderoso. Y este pasaje que les he leído de Mateo 24, 12, 13, el aumento de la maldad y aquellos que perseveren hasta el fin será salvo, se da en el contexto antes del tiempo de la prueba que viene sobre la humanidad. ¿Ha escuchado usted este tema, hermano amado? ¿Con qué nivel de atención? Usted lo sabe. ¿Con qué nivel de ponerlo a la acción? Usted lo sabe. ¿Qué es lo que elige más? ¿Tener bienestar en la tierra o tener bienestar en vida eterna? A ustedes, hermanos del canal del ministerio, que Dios me los bendiga y me los guarde. Que haga resplandecer su rostro de entendimiento, de sabiduría en cada uno de ustedes. Espero que haya sido edificado usted y tome buenas decisiones. Muchas bendiciones.